un nuevo contenido que sería semejanza y teorema de Tales. ¿Ya? Para esta clase, principalmente, lo que vamos a hacer, vamos a recordar esto, porque esto ustedes lo vieron aproximadamente en primero medio. ¿Ya? Entonces, el objetivo general para la próxima clase va a ser recordar las relaciones de semejanza y teorema tal. ¿Ya? Pero principalmente, en esta clase, ¿cierto? Va a ser aplicar los criterios de semejanza de triángulos en diversos problemas. ¿Ya? Anoten por ahí su objetivo, ¿cierto? Igual no voy a anotar el que así no hablamos, ¿cierto? Aplicar. Triángulo. Diversos problemas. Ahí está. Ya. ¿Tiene gusta el fútbol? No. ¿A nadie? No. ¿Usted le gusta? Una de las estrategias principales que buscan los directores técnicos en relación científica y técnica es cómo lo pueden. Principalmente quería abordarlo a través del fútbol porque es algo que todos conocen. Principalmente buscan estrategias de cómo avanzar o de cómo dominar en un juego. Ustedes se fijan aquí hay dos imágenes que representan dos triangulitos. Bueno, esos triángulos para ustedes son parecidos, son iguales. No se parecen, ¿cierto? Ya. Lo que busca como estrategia el fútbol es que en algún momento la marcación sea siempre de manera igualitaria, al menos en torno a un jugador. Si el balón está aquí en el centro, los tres jugadores que están alrededor debieran siempre mantener una misma distancia respecto a el balón. ¿Por qué debe ser eso? Sí. Pero sin embargo, lo que busca es mantener una proporcionalidad entre esos tres jugadores para que todos los tres tengan la misma posibilidad de estar cerca del balón. ¿Ya? Y siempre van a tratar de mantener esa forma. ¿Ya? Yo le pregunté en un comienzo si esos triángulos se parecían. Y ustedes me dijeron al tiro que no. ¿Por qué no se parecen? Si son triángulos, ¿por qué no le tienen de diferencia? Tamaño ya, ¿qué más puede haber de diferente? Forma, sigue siendo un triángulo, una forma yo creo que se mantiene. Pero, ¿cuáles son las partes de un triángulo? Ya podemos fijarnos en los ángulos. ¿Qué más tiene un triángulo? Tiene vértices, perfecto. Aún así un triángulo tiene tres vértices. Ya, y eso se llama en el triángulo lado del triángulo, perfecto. Lo que nosotros vamos a buscar en esta clase es cierta relación en algunos triángulos. En este caso ustedes me dijeron que no existía la relación, pero sí puede que exista. Sin embargo, aquí hay dos figuritas más que a lo mejor ustedes van a notar, más una que la otra. Tengo una sombrita y un perrito. Esos dos perritos ¿son iguales? No. ¿Estas sombritas? Son semejantes, pero no congruentes. A ver, explíqueme cómo es eso. Es la misma forma, pero no es el mismo tamaño, están en una relación distinta. Excelente. Justamente eso es lo que tenemos que, en esta clase al menos, encontrar. Ese va a ser el objetivo de esta clase. Tengo el caso particular, tengo un círculo y otro. ¿Eso es semejante o es igual? Semejante. ¿Por qué sería semejante? ¿Por qué no sería igual? Porque si fueran iguales tendrían que ser del mismo tamaño. Ya, perfecto. Sin embargo, tienen la misma forma y tienen una relación de tamaño que puede ser proporcional o no. ¿Ya? Sí, tienen distintas medidas. Podemos decir que tienen
diámetro y radio diferentes. ¿Ya? Sin embargo, tienen la misma forma, y si yo empezara a ampliar esta radio, podría llegar a la misma proporción y decir que son iguales. ¿Es necesario que siga con esto? Yo creo que no, ¿ya? Pero ¿cómo son las figuras? Semejantes, justamente. ¿Ya? Aquí, ya rápidamente ustedes recordaron el concepto. Y ser proporcionales y ser semejantes es lo mismo. ¿Por qué no? De hecho, la semejanza está directamente hecha por una proporción. ¿Ya? La semejanza se atribuye una proporción. Existe un numerito, un factor, el cual yo multiplico cierta figura y va a ir cambiando su tamaño y va a seguir siendo semejante a la otra, pero proporcionalmente en otra medida. ¿Ya? Entonces, estas figuritas que se parecen son semejantes y también son proporcionales. ¿Ya? Su compañera hizo la atención acerca del concepto que es congruencia. ¿Qué sería congruente? ¿Están enojados? Exacto, ya, pero la congruencia es un caso particular de la semejanza. Y es cuando yo tengo la proporcionalidad en torno a 1. Si yo multiplico algo por 1, me multiplico a mí por 1, ¿qué aparecería acá? Lo mismo, ¿ya? Pero si yo me multiplicara por 1,5, ¿cómo aparecería yo acá? Un medio más grande. Anoten eso, por favor. Aquí son dos observaciones, cuatro observaciones pequeñitas, que son súper importantes. Dice, dos triángulos son semejantes, sí o solo sí, en la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Dos polígonos regulares de igual cantidad de lados serán siempre semejantes entre sí. La congruencia es un caso particular de la semejanza. Hay una parte que dice, todas las circunferencias son semejantes entre sí. Ahí sí. Cambio de semejanza de triángulo, dice. Como yo le preguntaba, respecto a sobre el triángulo, sí. Me preguntaba si lograban, no sé. Aquí dice triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Sí y solo si el ángulo en A es congruente con el ángulo P, coma, el ángulo en B es congruente con el ángulo en Q, coma, el ángulo en C es congruente con el ángulo R. ¿Qué significa eso? Triángulo ABC, ¿cierto? El ángulo en A va a ser congruente con el ángulo en P. ¿Cierto? Segundo, ángulo en B, congruente con el ángulo en Q. Y el C, congruente con el E. ¿Cierto? Y además se cumple que AB dividido PQ es igual a BC dividido QR y CA dividido RB. ¿De qué estamos hablando ahí? De los lados. AB sería los lados. En algunos libros estas cositas salen con una rayita acá arriba. Rayita. Ya, pero mientras la interpretación, para ustedes al menos en semejanza ustedes tienen que saber de qué. El lado AB va a ser proporcional al lado de Q. El lado BC va a ser proporcional al QR. Y el último, que sería el lado AC, proporcional al lado PR. Elementos homólogos. ¿Qué nos
lo que son los elementos homólogos, chicos? Sí. ¿Qué es lo que son los elementos homólogos? Ya, los elementos homólogos podríamos decir de que son el lado correspondiente en la semejanza. Tengo, por ejemplo, un triángulo. Cuando yo hablo de semejanza, esto tiene un orden, ¿ya? Y se mantiene respecto a los elementos de esa figura. En este caso, si ustedes se fijan, este triángulo a simple vista no es igualito a este otro. Vamos a hablar aquí. Pero sí son semejantes. Y tampoco están en la misma posición. ¿Cuál sería el elemento homólogo para decir que sí están en la misma posición o que sí son figuras semejantes? ¿Cómo? Los 90 grados, ¿cierto? Ese vértice C, ¿con qué ángulo sería homólogo en este otro triángulo? ¿Ya? Eso tienen que tenerlo muy en cuenta, chicos, para poder identificar la semejanza y la congruencia respecto a la figura. Ustedes tienen que empezar a ver cuáles son los elementos homólogos. En este caso podrían ser lados, podrían ser ángulos, y deberían ustedes saber interpretarlo. Hay situaciones en donde ustedes les van a presentar triángulos puestos en otra forma, y a lo mejor puede que no lo sea, pero ustedes van a tener que saber identificar cuándo un triángulo va a ser semejante o congruente respecto a su lado homólogo. ¿Ya? Aquí yo les decía de que el lado AB, ¿cierto? El lado AB es proporcional al lado PQ. ¿Están en la misma orientación? No. Pero si yo girase este triángulo, sería la hipotenusa. ¿Ya? Hipotenusa, el lado más largo. Lo mismo va a ser para el lado BC, ¿cierto? BC. En ese lado, ¿qué ladito sería? En el otro triángulo. El lado BC, el homólogo de BC. QB. Perfecto. Muy bien. Ya. Y si ustedes se fijan, esto se representa por una constante K. Si yo tuviera la misma interpretación de estos lados, voy a tener una constante K que va a ser mi constante de proporcionalidad. Un ejemplo, a ver si vamos a comprender. Si en la figura ABC, ¿cierto? Si en la figura triángulo ABC es semejante al triángulo A', B', C', entonces, ¿cuál de las afirmaciones son verdaderas? ¿Qué tendría que hacer yo aquí en la PAES? Porque las preguntas de la PAES son buenas. ¿Cómo debo abordar este tipo de problema en la PAES? Descartando. Una buena estrategia. ¿Ya? Y si vamos a descartar, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué significa la primera opción? A', B' es igual a 6. ¿Dónde está A' y B'? Y le vamos a colocar aquí una rayita para que ustedes vean que esto es un segmento. Estamos hablando de el ladito que es A', B', ¿cierto? Es igual a 6. Si mi enunciado me dice de que el triángulo ABC es semejante con el triángulo A', B', C', ¿cómo descarto yo la primera opción? ¿Qué debo de decirle? ¿Con qué debo de preguntarme? Si me dicen
es semejante. Y me están diciendo de que A' B' es igual a 6. ¿Ya? Ya, comprobamos. ¿Cómo comprobamos? Me están diciendo de que A' B' es 6. Aquí es igual a 6. Ya, pero ¿cómo lo hice? Multiplicó por 3 su compañera. ¿Qué sería el 3? La constante de proporción. Entonces, yo aquí voy a colocar arriba acá, va a ser igual. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo tener un triángulo semejante, yo debería multiplicar esto por 3, por 3, por 3, por 3. ¿Ya? Y su ladito debieran ser el resultado. En caso contrario, ahora, usted me está diciendo A' B, o sea, AB con A' B' es 2 por 3, 6. Estamos bien. Bien. Después me dice que A', C' es 12. Entonces, que este lado es 12. Y 4 por 3, 12. Estaríamos bien. Y después me dice que el ángulo alfa es igual a 3 alfa. Eso pasa. Entonces, yo descarto. Opción correcta, solo la 1 y la 2, que sería la 6. Y nos alcanza a notar, pero estaba mal en negro, estamos mal. ¿Será necesario que lo anoten? No. Entonces, ahora vamos a anotar sí los criterios de semestre. Criterio ángulo. Vayan a anotar los cortos. Dice, si el ángulo A, el ángulo en A, es congruente con el ángulo P, y P es congruente con el ángulo Q, entonces el triángulo ABC va a ser semejante con el triángulo P. Este criterio se llama criterio ángulo A. ¿Ya? Por eso es AA. ¿Cómo voy a borrar? Pero para que entiendan de que AA es ángulo A. Y de este criterio se desprenden 3 colorarios. ¿Qué es lo que es un colorario? Pero un colorario es una deducción lógica que viene desde otra afirmación. Entonces, desde este criterio, por lógica, resulta esta otra cosa. ¿Ya? Anoten, luego les voy a dar un tiempito. Sí. Por favor, en su cuadrito, es importante porque después les van a aparecer estos casos. Sí, son necesarios los dibujos. ¿Por qué? El caso del primero que dice ángulo, ¿cierto? El dibujito que me dice ángulo, es semejante con el otro por ángulo. ¿Ya? Tengo este otro triángulo, ¿ya? Es el caso particular, ¿cierto? Si tengo un segmento que es paralelo a otro, ¿ya? Me están diciendo de que de E es paralelo a B. Y se me forma un triángulo aquí que ustedes pueden ver. Pero me están diciendo que en ese triángulo esa parte es paralela. ¿Qué significa que sea paralela? Que la recta o todo ese segmento está a la misma distancia del otro, ¿cierto? Entonces yo voy a tener que que me queda horrible la línea. La que así el pulso está harto mal. Ya. Ojo ahí. Esto con esto es paralelo. Y por el criterio que está más arriba, ¿cierto? Con solo observar, yo veo que aquí ahora tengo que hacer una colecta para buscar mi memoria. Tengo ángulo. ¿Ya?
también tengo otro, pero aquí no me están diciendo de que... ¿Puedes mandar el último al ladito? Porque abajo no se ve. no se alcanza a ver, ¿ya? Aquí me están diciendo de que tengo ángulo, ángulo. Este ángulo de acá va a ser igual del de acá, ¿ya? Y el que su compañerita me dice que tenemos acá, por rectas paralelas. Profe, dicen que la letra abajo. Dice, si DE es paralelo con AB, entonces el triángulo CDE es semejante con el triángulo CAB. ¿Con quién? ¿CDE? CDE es semejante con el triángulo CAB. ¿Ya? Le voy a colocar la letrita aquí como su compañera. ¿Malo? Es lado D, lado E, lado C, y abajo tiene AB. Y me está diciendo que paralelo con que recuerden que en la diapositiva anterior yo les decía de que había que como plantearse el triángulo dependiendo del lado en el que estaba, y que el que estaba más acá era un triángulo que estaba al revés, ¿cierto? En el colorario 3, ¿cierto? Aparece una figura que es como un diablo. ¿Saben cómo es el diablo? Sí. Ya, es como un diablo. Me están diciendo desde que aquí hay paralelismo, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, aquí tengo un triángulo, aquí tengo otro triángulo. ¿Qué pasaría si yo lo sobrepusiera en el otro lado? ¿Cómo me quedaría? ¿Se parecería a esto? ¿Cierto que sí? Está el triángulo está posicionado de una manera que a nosotros nos parece que es diferente, pero es básicamente lo mismo que nosotros estamos conversando. ¿Ya? ¿Dudas? No como con carita, pero ¿qué? ¿Ah, qué? ¿A él? Tenemos plan B, que es sí, básicamente son las mismas letras, son para que no se pierdan en eso, son las mismas letras. Y este es el primer criterio, ¿ah? Así lo vamos a anotar todo rapidito y de ahí vamos a hacer un ejemplo. ¿Aquí adelante? Anote. Lo importante de anotar esta materia, yo entiendo de que hay veces que uno no recuerda las cosas,
pero en medida que uno va haciendo ejercicio, uno se va como adquiriendo esa capacidad de recordar. ¿Ya? La idea es que esto que están anotando sea un apunte para ustedes, yo por eso les estoy diciendo que lo anoten, que no, igual me podría avanzar un poquito más rápido, pero que esto les sirva a ustedes como apunte después para que, no sé, se plantearon un ejercicio, chuta, ¿cómo se hacía? Vuelvo para atrás mi hojita, de mira que este era el criterio, y vuelve para allá. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito más rápido porque criterio lado, ángulo, lado. Criterio lado, lado, lado. Y criterio lado, lado, ángulo, medio. ¿Ya? Son criterios y se desprenden de lo anterior. Ustedes pueden decir criterio lado. Criterio bueno, que lado. ¿Qué me dice el criterio largo? Como dice su compañera. Si AC, proporcional a BR, es igual al lado AB, proporcional a BQ, y además tienen un ángulo que es congruente con otro, en este caso sería el A al P, entonces el triángulo ABC, ¿cierto? Sería semejante al triángulo congruente. Y aquí el mensaje igual está clarito de que ustedes tienen. Me estaban quedando las rayas, profesor. Estaban quedando las rayas, profesor. Lado. Lado. Ya. Criterio lado, ¿cierto? Lado. Ángulo, perdón. Ángulo. Lado. Acá tengo una constante, ¿cierto? Va a ser de un diferente tamaño. Lado, ángulo, lado. ¿Sí? ¿Qué pasó? Criterio lado, lado, lado. ¿Ya? En este caso, este ladito de aquí va a ser igual al ladito de acá, en proporción, ¿cierto? Este va a ser proporcional a este y este va a ser proporcional a este. O sea, van a venir lo mismo multiplicado por una constante de proporcionalidad. ¿Ya? Y lo mismo para el criterio lado, lado A, pero el ángulo mayor. ¿Ya? Voy a pasar ¿quién sabe bailar cueca aquí? ¿Usted? ¿Uno nomás? Dos. Necesito que me enseñen a bailar cueca. No, pero tengo que aprender como desafío personal.
En el primero, pero es porque me estaba mostrando de que existe una constante de proporcionalidad por C. ¿Ya? Por eso les decía, usted tiene que, va a tener este lado proporcional a este y va a tener este lado proporcional a este. ¿Ya? Si me dijeran que este triángulo, o sea, que este es el doble que este, ¿por cuánto lo tendría que multiplicar el lado? Por cuánto. Pero el ángulo sigue siendo el mismo. Aquí igual, tengo un triangulito y este va a ser semejante mientras el ladito que tenemos acá esté en la misma proporción que el otro. Hace tiempo que no nos veíamos, han pasado 2 semanas ya. No, te pierdes no, porque menos excitación para los demás. Ya, ¿notaron, cierto? ¿No? ¿Le falta un poquito? Como les decía, esto más que nada es para que ustedes lo tengan ahí como un apunte y cuando se les olvide, vayan para atrás, revisen, ¿cierto? Y lo apliquen. ¿Me cambié la diapositiva? ¿Puedo? Voy a borrar esos mayores que hicieron para que no se confundan. No, puede poner. Diga. ¿Y sí? Pero para que haya reflexión, va a haber una constante que me va a multiplicar el lado. Desde la mitad del tamaño, la mitad del medio. Ese lado multiplicado por medio, ese lado multiplicado por medio, ese lado multiplicado por medio. El criterio usted lo hace compare por lado. ¿Ya? ¿Tienes sueñito? Es más alegre que de costumbre, porque me extraña verlo así como de caído. Su padre.
Ya, vamos a avanzar, si no nos va a quedar la campana. ¿Ya? Dice los triángulos de la figura, ¿cierto? Si estamos entendiendo, ¿según qué criterio está bien? Tiene su cuaderno, no es necesario que proceda bien. ¿Según qué criterio estarían estos vean el cuadernito, güey. ¿Hay alguien que diga lo contrario? ¿Sí? ¿Y por qué Lara? A ver, ¿cuál sería el lado, ángulo y el lado? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el lado? Ya, este ladito, ya. T con PQ, ya. Voy a ponerlo así, ST con PQ. ST con PQ. ¿Con qué sería igualito? A ver, ¿cómo? ST es proporcional a PQ, como UT es proporcional a R. Ya, pero aquí son dos lados. UT. Si yo que no lo estoy viendo o me cuesta, yo tengo que imaginarme de alguna manera de que para que este triángulo sea semejante está en otra posición. Entonces, para verlo un poquito más sencillo, yo me imagino este triángulo, este que está aquí acá, hacia el otro lado. Y se va a ver muy similar al otro, solamente que va a haber aumentado o disminuido su tamaño. En este caso, por la constante de proporcionalidad. Y el ángulo sería, ¿cuál sería el ángulo? Alfa, beta. ¿Cierto? Entonces yo decía que aquí lo podemos hacer. Entonces ustedes me dijeron que era el largo. Eso está muy bien. ¿Verdad que sí? A ver ahora. Aquí está un poquito más. Dice, si el dos triángulos de la figura el RP es proporcional a WZ, y eso es igual a PQ, que es proporcional a ZI, y con una constante de 1,5. Entonces los triángulos PQR y el triángulo ZIW son semejantes sí. ¿Por qué criterio? ¿Qué criterio tengo aquí? ¿Qué tengo que hacer primero? Descartar, ¿cierto? La primera estaría correcta. Dice 3 dividido 2. Pero es lo mismo decir 3 medio. ¿A cuánto equivale? Entonces aquí me están diciendo de que R y eso es cierto, ¿no es cierto? Después la segunda me dicen que el ángulo P es congruente con el ángulo C. El ángulo de aquí, Z, ¿bien? ¿Están en la misma posición? Sí, solamente que hay un triángulo que está para el otro lado y yo lo veo diferente, pero en términos de proporciones, sí está donde corresponde.
Entonces, esto está buena, esto también está bueno. Y me estás diciendo de que el ángulo R es congruente con el ángulo W. ¿No es cierto? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dice el público? Imagínense los dos para el mismo lado. R al W. El ángulo R y el ángulo W no serían iguales, ¿ya? Soplando, esto sería igual. La opción correcta es la D. Se salió. Y eso es una actividad, pero era una actividad, pero no se logra. ¿Pero adelante ese proyecto? Ya me hice la pregunta. Dicen, ¿las circunferencias son siempre semejantes? ¿Sí? ¿Verdadero o falso? ¿Las circunferencias son siempre semejantes? ¿Sí? Porque están delimitadas por una constante de proporcionalidad, ¿cierto? Verdadero lo voy a colocar acá, ¿no? Bueno, yo le hago el que. Sí, vamos a meterlo, ¿no? Porque aquí me parece que es una imagen no se logra apreciar. Así que la perdimos. Ya muchachos, no resultó la actividad que tenía planeada para que se proyectara, pero aún así igual tenemos que concluir algo de táctica. Principalmente a mí me importa saber que ustedes en qué pueden asimilar esta situación. ¿Dónde es útil la semejanza para ustedes? En la PAE, sí, perfecto. Pero en alguna actividad cotidiana ustedes podrán utilizar la semejanza. ¿Cómo va? Ya, el ejemplo que les di en comienzo. En una cancha de fútbol, en una situación problema. Por ejemplo, a ver, las personas que construyen o las personas que tienen que proyectar algo respecto de una distancia, ¿es necesario de repente que las midan? Y si ellos saben que existe una proporcionalidad, ¿es necesario que las midan? No, ¿cierto? Con los criterios de semejanza, lo que yo voy a poder hacer es tomar ciertas situaciones que tienen relación a las medidas o a nuestro entorno geométrico y vamos a poder utilizar esas propiedades para llegar y deducir algo. ¿Ya? Lo importante es que nosotros lo tengamos presente. Si nosotros lo desconocemos, obviamente no lo vamos a poder ocupar. La idea es que ustedes ya conozcan estos criterios y empiecen a utilizarlo para deducir ciertas cosas. ¿Ya? Sobre todo, por ejemplo, cuando uno quiere tomar medidas. ¿Ya?
Cuando uno quiere comparar una cosa con otra, una sombra, una distancia, una altura, ¿ya? Eso, muchachos. Algo que le haya parecido mal en esta clase, algo que le haya parecido bueno, bonito, interesante, ¿verdad? ¿Alguna observación para mí? Estuvo buena su clase. Así que entender, por ejemplo, la biológica. Ya, muchachos, les agradezco su tiempo. Muchas gracias.